Ajá. Y está Escalante. Me acordé de un texto en el cual se habla, era un material que yo he usado antes. Ahora se fue Márquez. Ahora está otra vez Márquez. Un texto que he utilizado antes que habla de el procedimiento de la asimilación. Ahora no encuentro dónde es que lo tengo. A ver. Pero aquí no es. Ya lo deben estar viendo. ¿Cómo se pondrá esto más grande? Bueno, no importa. Ustedes tienen buenos ojos. Fíjense que ahí está, esta es una tesis de maestría, me parece, en la cual hablan de la macrooperación descriptiva de los textos. La operación de asimilación consiste, dice la autora, que yo nunca recuerdo cómo se llama, mejor no lo buscamos ahora para que... No, sí, claro que sí, vamos a buscarlo, porque eso indica la seriedad del caso. Alicia Sánchez Martínez, y el trabajo se llama la macrooperación descriptiva, sus operaciones lógico-discursivas. Ahora tenemos que buscar asimilación. La operación de asimilación consiste en acercar los aspectos de dos objetos que a priori son extraños uno del otro, con el fin de dar a conocer al destinatario un objeto poco conocido mediante la referencia a otro más familiar. Para Adam Petitjean, eh, esta operación es esencial y sus manifestaciones lingüísticas van desde las simples comparaciones y metáforas, que son las abreviaturas que pone la profesora en el video, hasta la negación, facultad de describir un objeto especificado mediante lo que no es, aquello que no posee, y la reformulación. Y aquí pone un ejemplo. Puede ser que luego veamos el ejemplo, pero vamos a volver al video de... No, no hace falta que volvamos para eso. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Consiste en, casi dice, describir un objeto mediante su comparación con otro objeto. Es decir, si comparo estos dos, si establezco relación y digo que este es así, el otro será de esta otra forma, ¿no? En principio son extraños uno de otro, pero cuando comenzamos a examinarlos nos damos cuenta de que se pueden comparar y se pueden describir uno a otro. Esta operación es esencial, dicen Adam y Petitjean, y sus manifestaciones lingüísticas van desde las simples comparaciones hasta la negación y la reformulación. Uno describe una cosa, sobre todo si la está describiendo junto con otra, y después puede llegar a negarla. Es decir, bueno, negar la cosa no, utilizar la negación para describirla. Es decir, ¿qué es un árbol? Bueno, no es un animal. Un árbol no es una piedra, un árbol no es un hombre, un árbol no es una montaña, un árbol no es una carretera, un árbol no es una pared. Ya les llegó a la mente, le pregunta el lector, le pregunta el autor al lector, ya tienen en la mente lo que es un árbol, ya que he ido eliminando cosas que podrían ser, pero que no son, que no es. Uh, uno dice, ¿qué es un ladrón? Bueno, un ladrón no es una persona honesta, un ladrón no es
un policía, un ladrón no es un niño, un ladrón no es un santo, un ladrón no es miles de cosas que no son, pueden utilizarse para describir, bueno, quizás no para describir, pero sí para asimilar, para entender lo que es la cosa o el ser de la que estamos hablando. Eh, bueno, yo creo que esta explicación de, de este trabajo parece más sencilla que la que tenemos en el video. Pero, Dígame. profe, pero una pregunta. En el ejemplo del árbol, por decirlo así, ¿cómo sabemos entonces lo que... Interrumpió, pero supongo que quieres decir, ¿cómo sabemos entonces lo que sí es un árbol? Bueno, en el ejemplo del árbol me di cuenta yo cuando ya había dicho muchas cosas que no eran. En el ejemplo del árbol habría que eliminar todas las demás posibilidades que existen para que solo quede la del árbol y entonces sepamos que esa es. Imaginémonos una de esas historias de Agatha Christie en que uno no sabe quién es el asesino, ¿no? Pero que vamos a describir la situación y entonces vamos investigando, siempre hay un detective que va investigando y en cada episodio, cada situación, en cada escena, en cada capítulo, él va descubriendo detalles de cómo sucedió el crimen. Y entonces hay cosas que describen al criminal, pero no se ve claramente. Él llega a la escena del crimen y ve unas huellas, por ejemplo. Entonces dice, ah, mira, este zapato no es de mujer, este zapato no es de niño, este zapato no es de obrero, este zapato no es de agricultor, de campesino. Es un zapato, vieron, primero niega todo lo que, niega un montón de cosas y después dice, este zapato parece más bien de persona con muchos recursos, o sea, un hombre rico. Este zapato parece indicar que la persona que lo lleva, que lo calza, pesa 85 kilos. Qué sé yo. Es una de las formas que tiene la asimilación. Porque fíjense que él dice O primero, sea, que para aplicar la- no se oye lo que dice Gabriel, perdón. que entonces para aplicar la operación de asimilación tenemos que primero negar, pero luego tenemos que decir lo que sí es en... No. He estado diciendo justamente que esta es una de las cosas que se hace en la descripción o que se pueden hacer y tiene el título de asimilación. Fíjate, iba a leer otra vez donde dice, esta operación, según Adam y Petitjean, esta operación es esencial y sus manifestaciones lingüísticas van desde las simples comparaciones y metáforas, ¿no? Cuando uno hace una metáfora también está haciendo una asimilación. Va desde las simples comparaciones hasta la negación. Se puede comparar, se pueden hacer metáforas y se puede negar, se puede reformular. Solo que me detuve en la negación y empecé a dar ejemplos de negación, pero podemos decir ejemplos de reformulación, que también serían asimilación. ¿Cómo hacemos la reformulación? La hacemos todo el tiempo, porque siempre cuando estamos haciendo una explicación, una descripción, somos repetitivos hasta más no poder. Decimos, bueno, yo iba por la calle y de repente apareció una mujer con un vestido rojo, tenía el pelo larguísimo, negro y unos zapatos azules, todo descombinado, ¿no? El vestido le llegaba hasta los tobillos, pero bueno, no llevaba cartera, ni llevaba collares, no llevaba nada en la mano. Entonces yo me quedé impresionado porque era un vestido rojo, como ya te dije, y además tenía el pelo larguísimo, negro, bello, muy bien peinado, tenía unos zapatos azules y bueno, me di cuenta de que el vestido le llegaba hasta la rodilla. El, el vestido era así como del color de una fresa. ¿Te das cuenta que ya he dicho 3 veces que es rojo? Lo he estado reformulando. Y los zapatos parecían del color del cielo, y eran unos zapatos grandísimos, yo no sé qué tenían esos zapatos, y la piel de la mujer era blanquísima, como una nube. Eh,
Bueno, ya te digo que tenía el pelo muy largo, le llegaba hasta las caderas, ¿no? ¿Qué pelo tan largo? Sí, era, le cubría los hombros, los brazos y bueno, larguísimo. Y bueno, combinaba mucho con su vestido que era rojo, así como tú sabes, ¿no? Con un tomate. Y uno reformula y repite y vuelve a decir y vuelve a decir la misma descripción. Bueno, no es la misma descripción, el mismo objeto. Ya todo el mundo sabe cómo es el vestido de esta pobre mujer, pero insistimos en decirlo. Cada vez que tocamos el tema de cómo estaba vestida, otra vez vamos a decir que el vestido era rojo, bellísimo. Y cada vez que nos acordamos de los cabellos, repetimos y repetimos, reformulamos que los cabellos eran negros larguísimos. Esa es una de las manifestaciones lingüísticas del procedimiento de asimilación. Otro es la negación. La mujer no era gorda, ¿no? No era fea, no era esto, no era lo otro. Y las simples comparaciones y metáforas, que para qué les explico yo que es una comparación y que es una metáfora, ¿no? Decimos, aquella montaña parecía como esas que hay en, como las que hay en Margarita, las tetas de María Guevara, parecen dos senos de mujer. Es una comparación. Entonces ya estamos comparando una montaña que desde cierto ángulo, dos montañas que están juntas, parecen que fueran los senos de una mujer. Una comparación bastante fácil. Por eso es que ahí dice las simples comparaciones y metáforas. Uno dice, por ejemplo, su sonrisa parecía un desfile de perlas. ¿Qué estamos diciendo? Estamos llamando perlas a los dientes. Son blancos, porque son brillantes, porque son bonitos, como las perlas, pues, ¿no? Esa es una manifestación lingüística, es una formulación en que la lengua nos describe algo. Esa es asimilación. No es que para hacer la asimilación, el procedimiento de la asimilación, haya que negar, ¿no? A veces se niega, a veces se compara, a veces se reformula, se repite. No hemos leído el ejemplo que ponen aquí. Ah, no, pues es como el menudo, no, no, no va. Una conversación. Ah, no, pues es como el menudo, es lo mismo, que el menudo, mamá hace el pozole, o sea, los granos de maíz con la carne de puerco y la sazona con una salsa que no sé ni cómo es. En este ejemplo es posible observar que mediante adverbios de modo, como y o sea, el entrevistado facilita la comprensión del proceso de elaboración de el pozole. Un ejemplo que yo no comprendo mucho porque es bastante mexicano. Y como no sé qué es el menudo, se me dificulta. Bueno, a ver, ¿hay comentarios? Sí o preguntas. Voy a regresar al... Ah, se fue... No, no se ha ido nadie. Voy a regresar Hasta ahora al video. todo claro. ¿Perdón? Que hasta ahora tengo todo claro. Ay, qué maravilla, qué milagro tan grande, porque esta forma mía de explicar es terrible. Yo no estaría entendiendo nada, ¿eh? Yo no sé si lo tengo claro, pero de que no tengo preguntas, no tengo. Eso es una asimilación, porque está comparando dos cosas, el comprender y el tener preguntas, y estás descartando una, negando una. Muy bien, queda clara tu descripción. Muchas gracias. Bueno, aquí está la tematización. No comprendo lo que está entre paréntesis, pero ¿qué puede significar la palabra tematización? La puesta en tema, es decir, regresar al tema del que estamos hablando, porque habíamos hecho un anclaje, le habíamos puesto en la cabeza al lector o a nuestro oyente un tema, una imagen, un título, una persona, un acontecimiento, un ser, un objeto, perdón. Y ese iba a ser el tema de nuestra descripción.
pero luego nos hemos ido desgranando en pequeñas descripciones, en descripciones que podemos llamar el procedimiento de propiedades, el procedimiento de partes, de situación, de asimilación. Pero llega un momento en que todo texto tiene que volver al punto del que partió, porque, bueno, no siempre pasa, pero hay un momento en que uno empieza a recoger lo que ha dicho y empieza a llegar a conclusiones. Ya está cerca al final del texto y uno, como autor, empieza a decir, hemos hablado pues de este y aquel tema, hemos hablado de cómo funciona, cómo se le describe normalmente, cómo es la cosa. Es importante tener estas descripciones presentes porque pueden ayudarnos en la vida cotidiana, en los estudios, qué sé yo, en el trabajo, ¿no? Uno empieza de alguna manera a tematizar, aunque más bien sería retematizar. Vamos a ver qué dice Sánchez sobre eso. ¿Dónde está Sánchez? Aquí está Sánchez. ¿Y qué dice algo? No me acuerdo. Hay un punto. Ajá. Operaciones de tematización. Una vez iniciada la descripción mediante operaciones de anclaje, el locutor puede enriquecer ese objeto de discurso al especificar y organizar ciertos aspectos que lo caracterizan. Especificar y organizar. Esta expansión descriptiva se lleva a cabo mediante operaciones de tematización. De modo que si la operación de anclaje se ubica en el hipertema, ¡ay, bendito sea Dios, que será el hipertema! El hipertema, el gran tema donde está incluido el tema del que estamos hablando. Para describirlo de una manera sencilla es eso. Las operaciones de tematización permiten que uno de los macrotemas descriptivos sea a la vez desarrollado en subunidades, es decir, que estas operaciones remiten a un proceso de expansión que a priori es infinito en cuanto enfoca uno de los elementos o aspectos del objeto para hacer surgir uno nuevo, un nuevo subtema a desarrollar. ¿Por qué lo complican a uno tanto? Aquí ponen a Adam y el otro Petitjean, otro ejemplo de una conversación. Bueno, en realidad no se parece tanto a lo que yo les dije, pero podemos ver que después de que se ha mencionado el tema del que hablamos, es decir, que se hace el anclaje, la descripción se va desarrollando en subunidades, que es lo que a mí se me parece más a lo que el esquema llama aspectualización. No puedo yo pasar de aquí al video de una vez. Al parecer la tematización y la aspectualización son cosas muy parecidas. ¿Alguien puso algo en el chat? Ah, sí, Maita preguntó, profe, ¿podemos hablar de la tarea? Un momento. Les tengo que decir que yo no he visto de qué trata la tarea, ¿eh? No la creé yo. Esa es muy mala razón, pero os puedo engañar. La tematización también puede desarrollarse mediante la combinación, digamos, de la aspectualización y la puesta en relación, y también puede concentrarse en las propiedades. Está claro que si uno lo que desea es describir una cosa, las propiedades que tiene esta cosa, las características, son lo principal que deberíamos mencionar. Entonces, bueno, esa es una de sus manifestaciones más destacadas. A ver, chicas, ¿qué más me pueden decir? ¿Qué más me pueden preguntar?
la tarea. Vamos a buscar la tarea en Canvas. Tenemos Canvas por aquí. Está en el minuto 22:50. Ok, vamos a ver. Minuto 22:50. Momento. Esto no había que hacerlo así. Secuencia argumentativa y secuencia dialogal. Ahora, acá les dejo una serie de actividades. En este caso, tienen que identificar las secuencias textuales presentes en los textos que verán a continuación. Y, por supuesto, tienen que razonar su respuesta, argumentar. Tenemos un texto de Eduardo Blanco, Zárate, tenemos el túnel, tenemos la enseñanza de la democracia y tenemos Casa Tomada y por último tenemos el protocolo para la realización de exodoncias en pacientes sometidos a terapia antiagregante dual. Tendrán que, por supuesto, leer cada uno de estos textos y escribir, luego de identificar las secuencias presentes en los textos, dando argumentos, ¿ok? Por acá también les dejo la bibliografía que utilicé para este video, que también les puede servir de ayuda, ¿ok? Y pues así llegaríamos. Ajá. Creo que es Maita quien dice que hablemos de la tarea. ¿Qué tienes con respecto a eso? ¿Qué preguntas hay? ¿En qué te puedo ayudar? Tengo una pregunta, porque en el texto del túnel parece ser una exposición, pero en un diálogo interno. Pero se supone que el diálogo necesita de otra persona, entonces diálogo no es, pero parece, porque hasta se pregunta y se responde a sí mismo. Entonces, ¿qué será? Si no es un diálogo, ¿qué será? Voy a responder cualquiera de ustedes, no solo Maita. Si él se pregunta a sí mismo y se responde, ¿ah? La verdad es que yo también tenía la misma duda. Ustedes habrán ido, ajá, ella dice que es una exposición. Yo digo que es una exposición. Puede ser. Ustedes habrán ido al teatro y habrán visto alguna obra en la que hay un solo actor o actriz que habla y se pregunta y se responde, se dice cosas a sí mismo y se comenta. Habla solo o sola ese actor y bueno, entonces así como ¿no? Se dice cosas y se responde a sí mismo. Vamos a ver ese. Ah, es el túnel. Volviendo a la carta, reflexioné. Él dice volviendo a la carta porque, como ustedes recordarán, este hombre Castel, ¿cómo es que se llama el personaje? No me acuerdo del nombre del personaje, pero su apellido era Castel. Sí, Castel. Le escribí una carta a María, su esposa. No estaba junto a ella, estaba en otra ciudad y le escribí una carta que le reprocha muchas cosas
y va y la pone en el buzón, en el correo. Y en el instante en que ya la carta no está entre sus dedos, en ese instante en que, bueno, ya sí está, pero ya cuando él vuelve a apretar los dedos para no dejarla caer en el buzón, en la oficina de correo, ni siquiera el buzón en la calle, en ese instante en que ya no la puede recuperar, se arrepiente de todo lo que dice. Y entonces, bueno, ya no puede echarle mano a la carta e impedir que María lea esa carta que él le acaba de escribir y que le dice cosas muy fuertes y bueno, ya él no quiere decirle eso. Vamos a ver qué dice en el chat, porque hasta se pregunta y se responde. Yo digo que no hay exposición, pero también diálogo. Monólogo es la palabra que yo esperaba. Sí. Cuando un actor dice todo el texto de la obra teatral, eso se llama monólogo. No es diálogo, que es de dos o de más, por supuesto. Es un monólogo, porque es uno solo. Entonces, ya saben el contexto. Este señor se acaba de arrepentir de mandar la carta. Y él hasta forma un pleito en el correo porque quiere que le devuelvan la carta y los trabajadores del correo le dicen que eso es imposible, que eso es violar la ley y él hace un escándalo, quiere quemar las cartas, etc. Harían bien en leer eso, es un libro fantástico. Bueno, volviendo a la carta, reflexioné que había motivo para una cantidad de deducciones. Empecé por el hecho más extraordinario, la forma de hacerme llegar la carta. Recordé el argumento que me transmitió la MUCAM, que perdone, pero no tenía la dirección. Es cierto, ni ella me había pedido la dirección, ni a mí se me había ocurrido dársela. Pero lo primero que yo habría hecho en su lugar era buscarla en la guía de teléfonos. No era posible atribuir su actitud a una inconcebible pereza y entonces era inevitable una conclusión. María deseaba que yo fuera a la casa y me enfrentase con el marido. ¿Yo por qué estaba diciendo que María era su esposa? Ay, bueno, debe ser que leí ese libro hace muchísimo tiempo. ¿Pero por qué? En ese punto se llegaba a una situación sumamente complicada. Podía ser que ella experimentara placer al usar al marido de intermediario. Podía ser el marido el que experimentase placer. Podían ser los dos. Fuera de esas posibilidades patológicas que daba una natural, María había querido hacerme saber que era casada para que yo viera la inconveniencia de seguir adelante. Ajá. Maita misma, que hace la pregunta, dice que esto es o puede ser una exposición. ¿Qué dicen las demás? Yo opino que sí, porque nos está dando una secuencia de hechos que nos está exponiendo con ciertos detalles. Ajá, va uno por uno, ¿no? Correcto. Laura, ¿tienes algo más? ¿O alguien más? No sé quiénes están en la conversación actualmente. Creo que no lo puedo ver, a menos que quite el compartir, el sharing. Sí, este texto tiene toda la apariencia y, bueno, y los rasgos, ¿no? De una exposición, de un texto de tipología expositiva. Hasta se pregunta y se responde a sí mismo, como dice Laura, porque va diciendo un hecho, o más bien son como hipótesis. Comienza con hechos, porque dice, recordé el argumento, el argumento que me transmitió la MUCAM. Comienza con ese hecho, pero luego empieza a hacerse conjeturas, hipótesis, y va hipótesis por hipótesis, conjetura por conjetura. Está exponiendo, simplemente las va señalando, no dice mucho sobre ellas, no argumenta, no describe mucho, sí describe un poco, para que vean que la descripción puede ser la tipología secundaria en el texto, pero va como quien está en un museo y va, como quien es guía de un museo y va diciendo, bueno, aquí tenemos ahora el cuadro tal, pintado por fulano en el año tal.
En este cuadro vemos tal y cual cosa. Ah, ahora seguimos con esto. Aquí en este cuadro no es como allá, aquí vemos tal otra cosa. Este cuadro es pintado por fulano y eso pertenece al periodo tal. Va simplemente mostrando lo que hay. No se está inmiscuyendo mucho. Bueno, sabemos que ese señor es medio problemático, él se inmiscuye en todo, pero este fragmento nos da una exposición. Muy bien. Dice Maita, creo que es Maita otra vez, entonces la secuencia es solo la exposición. Bueno, acabamos de decir que hay algo de descripción también. Puede ser que este fragmento que es tan pequeño, aquí podamos ver apenas la exposición, pero este es solo un fragmento de un texto mucho más largo, y en ese texto mucho más largo no puede ser que haya una sola tipología. Tiene que haber varias, hasta puede haber muchas. Es una novela. Bueno, no es una novela muy larga, pero es una novela. Y ahí pasa de todo, ¿no? Más adelante tiene que haber un momento en que Castel hable con María o con alguien más, y eso es un diálogo, ¿no? Incluso aparece en el libro las señales de diálogo, que son el guión largo, la raya de diálogo, en que aparece exactamente lo que dice el personaje y luego el narrador interviene para decir que es fulano quien ha dicho eso. Ustedes han encontrado eso seguramente libros que han leído. A ver, ahí cuando dice, recordé el argumento que me transmitió la mucama, que perdone, pero no tenía la dirección. Ahí hay una especie de diálogo, o por lo menos un inicio de diálogo, porque él está recordando el momento en que él habló con la mucama. Él le debe haber dicho a la mucama primero, buenas tardes, yo quiero hablar con María. Y la mucama debe haberle dicho, espere un momento, señor, voy a hablar con la señora. Y ahí hay un diálogo. Y esto que hay ahí es como lo que queda de ese diálogo, lo que él está reportando. Es una especie de diálogo. Ahí hay un ingrediente de diálogo que no es un diálogo exactamente. Cuando dice, empecé por el hecho más extraordinario, la forma de hacerme llegar la carta. Ahí hay una especie de descripción, ¿no es cierto? Está usando el adjetivo extraordinario. Es más extraordinario, con el adverbio más. Y se lo atribuyen al hecho, es decir, se está describiendo el hecho. Y se está describiendo la forma de hacerme llegar la carta. Más adelante, dice, en ese punto se llega a una situación sumamente complicada. Descripción. Podía ser que, y ahí viene una exposición. La tipología descriptiva y la expositiva tienen mucha relación. Normalmente van juntas. Normalmente actúan complementándose una a otra. También la descripción y la argumentación suelen ir juntas. Porque cuando uno quiere presentar un argumento, suele ser útil describir la cosa a la que se refiere, o la situación, o el ser, el acontecimiento al que se refiere. Siempre aparecen esas relaciones de amistad, digamos, entre las tipologías. Por ejemplo, entre la descriptiva y la expositiva, y entre estas dos y el diálogo. A ver, dice Laura, profe, sigue ahí. Déjame ver. Sí, aquí estoy, ¿qué pasó? Ay, no me diga que me dejaron de oír y yo no me había dado cuenta. No, yo sí lo puedo escuchar. Ah. Y Quizás un entonces, Laura, ¿qué problema en pasó? sus audífonos. Estoy aquí. Estoy aquí. Me acuerdo de lo demás. A Laura. ¿Se escucha bien? Ah, no, eso lo dice Gabriela. Ah, no escuchas. ¿De qué se habrá perdido? ¿Será que estoy muy lejos? ¡Yujú!
Ay, No, ya es de no, se noche. escucha bien. No, sí, fue de noche y casi cuando comenzamos a hablar. Laura, ¿y ahora me escuchas? ¿De qué parte dejaste de escuchar? Ajá. Mientras Laura responde eso, que quizás no lo vaya a responder. Ah, no, ahora que está en el chat, sí. No, ya mencioné lo del examen. O a quién se lo mencioné, no sé. Ay, Em, yo no estaba presente. no, ya me acordé. Fue una llamada de alguien más. Mira, Laura no estaba presente. O sea, no estaba conectada. Y nosotros esperando que nos respondiera. Que alguien me preguntó y yo le respondí un audio y después me di cuenta de que no tenía que haberlo hecho porque ya íbamos a hablar aquí sobre el examen. Va a haber un examen esta semana y lo tenemos que hacer el profesor Sarcos y yo. Y no nos acordábamos. Eso no quedó grabado. No nos acordábamos ni él ni yo. Qué bueno que nos recordaron. Y bueno, que lo vamos a hacer más tarde. Mañana hay que publicarlo. O sea que estamos a tiempo. ¿Y de qué trata el examen? Se supone que debería tratarte el asunto de las tipologías textuales también, pero yo no sé, no estoy seguro de que lo incluyamos porque, perdón, porque ah, hemos hablado muy poco de eso, bueno, de lo otro también, pero es que esto está como muy reciente y estamos todavía en esa semana. Pero en general, las evaluaciones tratan de los temas que no hayan sido evaluados de la última evaluación hacia acá. Siempre es así, ¿no? No sé si es este estudiante que me llamó, que me mandó un audio, o si son todos los que tienen esa duda. Siempre las evaluaciones tratan de lo que no se ha evaluado todavía. Entonces, bueno, ya decidiremos si vamos a incluir el contenido de tipologías o no. A mí me late que está demasiado reciente. Vamos a ver qué opina Sarcos. Profe, había perdido la conexión. Me quedé en el punto donde mencionaba que en el